bueno, este proyecto implementa un gestor de copia de seguridad a través de un FTP que permite la sincronización automática de archivos entre una carpeta local y una carpeta remota del servidor. Y además incorporamos cifrado para mantener una seguridad perfecta y mantiene un registro histórico de las versiones de los archivos que se hayan modificado el contenido o que se hayan eliminado. La estructura de, esta, de este proyecto es que tenemos una clase Drive, que la clase Drive controla la ejecución del programa, también muestra al usuario el historial muestra un menú con lo que quiere hacer con el historial, si listarlo o descargarlo, y gestiona la finalización del programa de forma ordenada. Si no se ha terminado solo, da fuerza a terminar. Después tenemos el FTP Client Manager, que se encarga de la conexión y la comunicación con el servidor, la conexión con el servidor y la comunicación, donde tenemos el archivo de subida, eliminada, descargada, el historial para mostrar la lista de historial o descarga del historial y de la desconexión. Después tenemos el Field Watcher, que supervisa los cambios con el web service de la carpeta local, detecta la creación, si se ha modificado algo, se ha asignado algún archivo en la carpeta local y lo manda a través de hilos al servidor. Y antes de subir, lo que hace es hacer el cifrado AES, encriptarlo, y siempre se va a empezar a subir al servidor el contenido encriptado. Después tenemos la clase AESUtil, que se encarga de generar un archivo donde se guarden las claves y de generar la clave y de encriptarlo y desencriptarlo, ¿vale? La clase Drive lo que hace es instanciar un executor service. El executor service es que un solo hilo de ejecución donde las tareas se van a ejecutar en segundo plano. Esto es muy útil para manejar tareas que pueden ser bloqueantes, como puede ser una descarga, sin afectar la capacidad de la respuesta de la aplicación. Después se instancia otro FTP Client Manager para hacer la conexión a través de los datos 127.0.0.1, la IP, el puerto, el usuario y la contraseña. Se instancia un Field Watcher, que es un watcher que lo que dice es que mira los cambios que se van a realizar de insertar, modificar o eliminar en la carpeta background local, la carpeta local, y se ejecutan diferentes hilos. Tenemos un hilo que es el submit, que lo que hace es llamar al método de descarga y decriptación para que se descargue un fichero de la carpeta remoto a otra carpeta. En este caso se descarga de la carpeta remoto a la carpeta local con este nombre. Después lo inicializa el FreeWatch para ver los cambios que se han realizado de la carpeta local. Esta tarea se ejecuta en segundo plano, como hemos dicho, con el executor service, permitiendo que el hilo principal continúe ejecutándose. Vale, inicializamos otro nuevo hilo para la tarea de mostrar la versión, la lista del historial para poder descargarla. En el caso de que queremos listarla, ponemos el nombre del fichero que queremos mostrar y nos salen todas las versiones que tiene, todos los borrados que tiene. Y en el caso de querer descargarla, dónde está y dónde queremos descargarla. Entonces ya llama al método con esa dos rutas. Después tenemos se inicializa un hook. Un hook que lo que hace es ver si se ha terminado. Se solicita la terminación del ejecutor de los hilos. Se espera un tiempo límite de 2 minutos. En el caso de que no haya cerrado, se cierra y si se desconecta. En el caso de el hilo principal se queda esperando a que todos los hilos secundarios se terminen para terminar. Y ya está. Y después se cierra el executor service, porque aquí es como que se queda esperando el principal, que se termina de otros, y aquí se cierra el otro, el principal. La clase FTP Client lo que hace es instanciar un FTP que lo instancia a la hora del constructor. Instancia un return look que es un objeto de bloqueo que se utiliza para sincronizar el acceso a ese FTP Client para que no haya un modo de carrera y sea mucho más efectivo. Y también se pone la ruta donde quiere estar la historia para almacenar las versiones o almacenar lo que se ha borrado. Vale, el constructor lo que hace es instanciar un cliente, se conecta al servidor, si no se conecta salta en la excepción, si se conecta se loguea y lo hace de forma pasiva. ¿Por qué hace de forma pasiva? Porque de forma pasiva es mucho más útil para las redes de filebase. Después el intercambio de referencia de archivos se hace a través de bytes, que es mucho más seguro, y comprueba si la carpeta de historia ya existe. Si existe, pues se va a guardar en esa carpeta. Si no existe, se crea una carpeta de historia para almacenarlo, ¿vale?
Después tenemos un método que es generar el nombre del fichero del historial, que lo que va a tener es un sufijo, es decir, va a tener el nombre original más un sufijo en el caso de que se haya modificado B y en el caso de que sea borrado una B. Vale, el método de subida. El método de subida lo que hace es lanza un método de subir un archivo al FTP. Se ejecuta un nuevo hilo para no bloquear la aplicación principal. Comprueba si el archivo local existe y no es un directorio. Lo que hace es encriptarlo, verifica si el archivo remoto ya existe y lo mueve al historial. Si existe, lo mueve al historial y se crea de nuevo. Y sube un archivo encriptado al servidor FTP. Y elimina el archivo temporal encriptado, ¿vale? Y si no, lanza el error, ¿vale? El método de eliminar. El método de eliminar lo que hace es que se ejecuta un hilo. Tiene una única versión. Mira si ese fichero ya existe. Si existe una versión, vale, busca el nombre para ponerse la B. Si está en esa lista, pues suma 1, si no, pues se queda en esa versión. Renombra el fichero y elimina el acceso, elimina el archivo del servidor. Y ya está. Si lo quiere descargar un archivo encriptado, lo que hace es lanzar un hilo. Como está encriptado, siempre va a tener NCDL más el nombre local, que en el caso del mail habíamos puesto que fuera prueba de cifrado de txt.nc. Descarga archivo encriptado. Se descarga el archivo encriptado, verifica el tamaño del archivo descargado, solo lo descripta y lo pone. Vale, la lista de las versiones históricas, tiene un array donde va mostrando toda la lista de todos los ficheros que hay. Eso no tiene nada de historia. Después descargar todos los archivos del historial, lo mismo. Va a tener siempre eso, busca si es los archivos de encriptación, descarga el archivo histórico y desencripta para poder visualizarlo. En el caso de conexión se desconecta, bloqueo para asegurar de que no haya interferencia de otro hilo y se cierra la sesión. Y ya está. La clase FlexWatcher lo que hace es instanciar un FTP Client Manager y pone la ruta del local y de la carpeta remota y tiene un executor service, que es un servicio de hilo que permite hacer ejecutar diferentes hilos concurrentemente. En el constructor lo que hace es inicializarlo, el executor service como una piscina de 5, ¿vale? Vale, en el método de ventilación, que es el método que inicializa si hay algún cambio de modificación, creación o eliminación, lo que hace es que se crea un servicio que detecta esos cambios, se añade un shutdown a través de un hilo que se ejecuta cuando la aplicación se detiene, se abre el hack, se cierra el executor service y después se cierra el servicio, que es el que se encarga de ver si ha sufrido algún cambio. Vale, después tenemos el bucle infinito, donde dice que espera algún evento si no se quedan todos los hilos bloqueados. Se quedan todos los hilos bloqueados. Lo que hace eso es esperar a que venga algún evento. Si surge algún evento, lo que coge es el tipo de evento que es, sin modificación, eliminación o creación, y coge el nombre de ese fichero. Lo que hace es modificarlo, ¿vale? En la carpeta local y en la carpeta remota, en los nombres de la ruta, ¿vale? Vale, aquí lo que hace es que cada evento detectado se envía una tarea de executor service a través de un run y mira, si coincide con la creación o la modificación, se espera 2 minutos y llama al método para comprobar si hay otro hilo que está funcionando haciendo eso. En el caso de que sea eliminación, llama directamente al método de eliminar. La clase AES-util lo que hace es crear una clave secreta de cifrado AES y la clase donde va a guardar esas claves. Lo que hace es que cuando se inicializa la aplicación, va a comprobar si en ese fichero existe esa clave. Si existe esa clave, pues la va a coger desde ahí esa clave. Y si no existe, la va a añadir a ese fichero para poder descargarla desde ahí. Vale, el método generar la clave AES lo que hace es que el método crea una nueva clave AES de 128 dígitos utilizando el key generator a través de forma random, ¿vale? Método para guardar la clave en un archivo en formato de base 64. ¿Por qué base 64? Porque es mucho más fácil de pasar de bytes a de forma textual.
En el caso de, por ejemplo, tú imagínate que es hola, pues en forma byte sería SSC, cosas así. SSG, sería una cosa así que solo les va a 64, es un formato, ¿vale? Y lo guarda la clave en el archivo, ¿vale? El método de cargar la clave desde un archivo. ¿Cómo la carga? Pues es un array de bytes, coge el método de formato 64, le decodifica ese formato, ¿vale? Y lo guarda en esa clave, con formato AES. Y método para cifrar esos archivos. Obtiene una instancia de cifrador AES, inicializa el cifrado en un método de cifrado con la clave y cifra los datos y devuelve el resultado. Método para descifrar, lo que hace es un descifrador, la instancia de descifrador, coge el método descifrador del modo y la clave, lo descifra y lo devuelve el resultado. En el método para cifrar un archivo y guardar el resultado, lo que hace es coger un array de bytes, que de todos los archivos de esas bytes, y cifra y guarda el archivo de salida. Guarda el archivo de salida. En el caso de que el método para descifrar un archivo y resultado dice que tiene un array donde va a coger todos los bytes con esos bytes, lo escribe en un archivo y manda ese resultado. Pasamos a la parte de comprobaciones. Para comprobar tenemos que tener en el SAM activo el filecillo y en la parte de administrador tenemos que tener la IP 127.0.0.1. Cuando le demos a ajustes tenemos que observar que tenemos el puerto 21 y que el SSL TLS está deshabilitado. Y también tenemos que comprobar que los usuarios tengamos un usuario creado con una contraseña y que esa carpeta con remoto, que en mi caso va a ser filecilla FTP, tenga todos los permisos y asociados a un usuario. Una vez comprobado esto, pasamos a comprobar. Podemos observar que en la carpeta local no tenemos nada y la carpeta remoto lo que viene por defecto. Entonces ejecutamos el main, que en mi caso lo que he hecho ha sido comentar la línea de descarga, que después de la que comentaremos y la vemos cómo si funciona, y la ejecutamos. Una vez que nos sale la conexión establecida con el servidor, nos muestra un menú de historial porque en la carpeta remota se ha creado una carpeta que es history, que ahí se va a guardar todas las versiones si se modifica o si se elimina un archivo. Vamos a probar a subir un archivo txt al local y que se suba directamente a la remota, ¿vale? La copiamos en el local, se nos genera prueba y se nos genera un ERC donde se va a guardar la clave de cifrado. Y en la remota se nos guarda la prueba cifrada. Vale, otra prueba va a ser si yo modifico el contenido, pongo cifrado, Lorena y muchas letras, lo guardo, va a tener todo el cifrado, ¿vale? Y en la carpeta history tendremos 3 versiones: la primera, la segunda y la tercera, que es la que tenemos actualmente. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser renombrarlo. A la hora de renombrar, lo que he hecho ha sido que se elimina el archivo actual de la remota y se crea una copia con el nombre nuevo. Lo cambiamos, se ha eliminado y se genera la nueva con todo descifrado. Vale, ¿y dónde vemos que se ha eliminado? En history, la prueba versión 1 se ha eliminado. Y ahora tengo que comprobar que si eliminamos un archivo, se elimina de forma remota en la carpeta remota. Lo elimino. Lo elimino. Está aquí y aquí, ¿vale? Lo elimino del local y se elimina de la remota. Y en la versión tenemos que la prueba se ha borrado. Vale, ahora vamos a comprobar la concurrencia. La concurrencia vamos a comprobarla copiando dos archivos txt y pegándolos a la vez en el local. Prueba tiene prueba, cifrado tiene cifrado. ¿Qué pasa? Que en la filecilla tenemos prueba, cifrada, cifrado, cifrado. Y si las dos las borramos a la vez, se elimina las dos a la vez y en history aparece cifrado borrado y prueba borrado. Vale. Vale, nos vamos a pasar al menú que aparece en el output, ¿vale? Que es listar la historia de las versiones, que vamos a listar sobre todo lo que tiene más, que es prueba txt, tiene más versiones, prueba txt,
y nos lista toda la prueba txt. Si me pulsamos al 2 sería la descarga, donde tenemos que poner la ruta actual de donde está el archivo. Por ejemplo, history cifrado txt borrador 1, que ponía cifrado, ¿no? Y esto lo que va a hacer es descifrarlo y descargarlo. ¿Y dónde lo queremos poner? Pues en la ruta C de la carpeta backup local, y el nombre queremos ponerle prueba de cifrado txt. O sea, descifrado, prueba de cifrado, tenías que poner descifrado. Funcionó. Vale, ahora lo que he dicho, que hemos comentado la línea de descarga. Lo que hace esta línea es que el fichero prueba txt de la carpeta remota, en este caso no lo tenemos, pero bueno, ahora lo subo, se va a descargar en el background color en la carpeta local como prueba de cifrado txt. Para ello vamos a eliminar esta y vamos a copiar la prueba txt, que lo tengamos en la carpeta remota. Una vez que lo tengamos en la carpeta remota, paramos esta ejecución y decomenzamos la línea y volvemos a ejecutarlo. Y lo que hace esto es que se lo descargue y lo descifra. En mi caso lo tenemos aquí como prueba. Vale. Visto esto, está todo.